La casa vieja estaba en silencio, demasiado silencio. Las motas de polvo bailaban en la débil luz de la tarde, se filtraban por los vidrios sucios de las ventanas, el silencio apretaba. Era como una manta pesada, sofocante. Entonces el teléfono chilló, una sacudida, brusca y malvenida. Era un teléfono viejo, de disco negro y pesado. Una reliquia. Su timbre era un grito metálico, discordante, retumbaba por las habitaciones vacías, una intrusión repentina y violenta en la quietud que se había asentado como un manto sobre todo. Lo miré fijo, con el corazón golpeándome las costillas a un ritmo frenético. La pantalla, claro, no mostraba nada. Era demasiado viejo para tener identificador de llamadas, solo la promesa de una voz. O de silencio. Dudé. Mi mano flotaba sobre el auricular. ¿Quién llamaría a este número, a este lugar olvidado? Pocos sabían que estaba acá. Menos aún se atreverían a llamar. El timbre seguía, cada vez más insistente, más exigente, como un llamado que no podía ignorar. Un terror frío empezó a subirme por la espalda. Era una sensación desconocida, pero muy inquietante. Como un miedo olvidado que volvía a surgir de una tumba poco profunda. Finalmente agarró el auricular. El plástico estaba frío contra su oreja. «¿Hola?», dije. Mi voz sonaba rara, débil, como si no la usara. Le respondió el silencio, un silencio hondo, profundo, no el silencio de una línea muerta. Este era distinto, este era un silencio que escuchaba, un silencio que esperaba. Podía sentirlo. Entonces, un sonido, tenue, tan tenue que casi no lo oyó. Un susurro, o quizás el crujido de hojas secas, o el silbido del viento por un vidrio roto, trayendo secretos que era mejor no despertar. «¿Hola?», repetí esta vez más fuerte. La voz me temblaba un poco. La única respuesta fue otra vez ese sonido. Un siseo, como aire escapándose, o un secreto que se compartía, solo para él. No era una palabra. Todavía no. Solo una presencia, una insinuación. Algo estaba del otro lado de la línea, algo que no se veía, algo que sabía que él estaba ahí, solo. El aire en la habitación se puso más frío. Las sombras en los rincones parecían hacerse más profundas, estirarse como dedos que quisieran agarrarlo, ansiosos por llevarlo a su abrazo. Al día siguiente pasó de vuelta, a la misma hora, al final de la tarde. El sol empezaba a bajar despacio. Pintaba el cielo con tonos naranja sangre y violeta oscuro. El silencio en la casa había vuelto, más espeso esta vez, más vigilante. Había tratado de ocuparme, de ignorar el escalofrío que no se iba, pero el recuerdo de la llamada se me pegaba, como un abrojo en mis pensamientos. Entonces, el grito agudo del teléfono cortó mi calma frágil como una navaja al papel. Se me cortó la respiración. Lo supe antes de mirar. Levanté el auricular. Mi mano estaba sorprendentemente firme. O quizás solo dormida. ¿Quién habla?, exigí, sin rodeos, sin saludos, solo el filo crudo del miedo y de la bronca. Otra vez, el silencio. Ese silencio pesado que escuchaba, se estiraba, tiraba. Después los susurros, un poco más claros esta vez. No eran palabras, todavía no, sino sonidos, cortados, rotos. Como pedazos de un recuerdo hecho añicos, un leve olor metálico parecía salir del auricular, un aroma fantasmal a sangre vieja y óxido. Los susurros parecían traer un escalofrío, un frío real. Se metía en la habitación, se le pegaba a la piel. Se le puso la piel de gallina en los brazos. Me esforcé por entender, por encontrarle sentido a esos sonidos como suspiros. Tenían un ritmo, una cadencia, como una historia que se contaba, en un idioma que casi conocía, pero que no llegaba a entender. La frustración lo carcomía, y un miedo más hondo, más primitivo. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que esos susurros podrían llegar a decir cuando por fin formaran palabras claras. Cada día la llamada volvía, una cita que no fallaba. El sol bajaba, las sombras se alargaban,
Y el teléfono sonaba. Los susurros crecían, cambiaban. Empezaron a sonar como voces bajas, muchas voces, superpuestas, conspirando. Hablaban de oscuridad, de un lugar escondido de la luz, de una puerta que nunca debió abrirse. La casa misma parecía escuchar. Las maderas viejas crujían, los pisos gemían, como si recordaran, como si supieran la historia que los susurros intentaban contarle. Las pistas, si se las podía llamar así, eran desesperantemente vagas, escurridizas, como tratar de agarrar humo con la mano. Los susurros hablaban del sauce viejo. Había un sauce antiguo, retorcido, al borde de la propiedad. Sus ramas caían hacia el suelo. Formaban un espacio oscuro y secreto debajo. Un lugar que él había evitado desde chico. Mencionaron el guardapelo roto. Recordé una historia, una leyenda del lugar, una chica que había desaparecido hacía años, un guardapelo encontrado cerca del río, pero los detalles eran borrosos, perdidos en el tiempo y los chismes del pueblo. La tensión se volvió una compañía constante. Se me enroscaba en el estómago, una víbora fría que se retorcía. El sueño no me daba respiro. Los susurros me seguían en los sueños, se convertían en pesadillas, imágenes horribles, fogonazos de terror. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón a mil. La oscuridad de mi cuarto se sentía viva, amenazante. Las llamadas ya no eran solo llamadas, eran una cuenta regresiva. ¿Hacia qué? No lo sabía, pero la sensación de que algo terrible iba a pasar era imposible de negar. Lo aplastaba, más pesada cada día. Empecé a ver cosas, o creí que las veía. Sombras moviéndose por el rabillo del ojo, caras en los dibujos del empapelado. La casa vieja parecía mirarme, juzgarme. Su silencio ya no era pasivo, acusaba. Los susurros en el teléfono eran ahora más claros, más nítidos. Hablaban de una noche de tormenta, de miedo y dolor. Mencionaron un nombre que casi reconocía. Flotaba en el borde de mi memoria, un fantasma de pensamiento que no lograba ver del todo. La línea entre las llamadas y su realidad empezó a borrarse. ¿Estaba imaginando todo? ¿La soledad lo estaba volviendo loco? La casa se sentía más fría, el aire más pesado. Los susurros a veces parecían no venir del teléfono, sino de las paredes mismas, de las sombras, de los espacios vacíos a su lado. Eran insistentes, urgentes, hablaban de algo perdido, algo escondido, algo que necesitaba ser encontrado. Y cuanto más escuchaba, más sentía una conexión terrible con la historia que estaban tejiendo. La última llamada llegó en una noche como la de los susurros. La lluvia golpeaba las ventanas, el viento aullaba en los aleros, la casa gemía como una bestia moribunda. Sonó el teléfono, su sonido casi se perdía en la furia de la tormenta, pero él lo escuchó. Lo había estado esperando, temiéndolo. Tenía la mano resbalosa de sudor cuando levantó el auricular. La estática en la línea estaba más fuerte esa noche, más áspera, como espíritus enojados luchando por ser escuchados. Entonces los susurros, clarísimos, terriblemente precisos, describían la habitación donde estaba, la luz temblorosa de las velas, el sillón gastado, cómo la lluvia corría por el vidrio. Ahí está sentado, siseó un coro de susurros. Él recuerda, o se hace el que no. Se le heló la sangre. Esto ya no era sobre un crimen de hacía mucho tiempo. Esto era sobre él. Ahora, los susurros se hicieron más fuertes. Hablaban de un objeto escondido, debajo de la tabla suelta del piso. Esa que siempre crujía. Esa que él siempre esquivaba al pasar. Su mirada fue hacia ese lugar. El guardapelo, susurraron. Él sabe dónde está, siempre lo supo. El corazón le golpeaba las costillas. Una comprensión terrible que nacía de golpe le inundó la mente. Un recuerdo, nítido y brutal, cortó la niebla de los años. La cara de una chica, miedo en sus ojos, el brillo de metal en su mano, el sauce viejo, la lluvia. Los susurros no le estaban contando el crimen de un extraño, estaban narrando el suyo.
o un pasado que había enterrado tan hondo que se había convencido a sí mismo de que nunca pasó. El teléfono se me resbaló de los dedos dormidos, cayó al suelo haciendo ruido. Pero los susurros no pararon, parecían llenar la habitación, viniendo de todos lados y de ninguno. La llamada viene de adentro de la casa, parecían burlarse. Pero era peor. La llamada venía de adentro mío, la víctima, el culpable, el atormentado, el que atormenta. Eran todos uno, el misterio estaba resuelto. Y yo era su respuesta espantosa. La tormenta seguía con furia, una banda sonora perfecta para una mente que se deshacía, o quizás para la revelación final y terrible de un alma.